venir. Hay que hablar con micrófono, si no, no nos escuchan. Ahí sí. Bueno, nosotros, gracias por recibir esta invitación y poder participar presencialmente con nosotros. Nosotros estamos desarrollando este taller desde principios de marzo que trata el tema de las parcelas de agrado. Nació a partir de dos acciones. Primero, esta exposición y libro de Amo, que cuestionaba un poco el espacio, todo lo que no es ciudad, el countryside, qué pasa y cómo ha cambiado en los últimos años y qué futuro le vemos a este gran porcentaje de tierra que es el 98% de la tierra de nuestro planeta. Y por otro lado también la proliferación de las parcelas de agrado que se viene, comienza más o menos hace 10 años y ya en los últimos años después de la pandemia ha crecido en una gran escala. ¿Y qué está pasando y qué va a pasar o cómo queremos que sea todo lo que no es urbano en nuestro país? Continúo nomás. Bueno, con el taller trabajamos con el decreto de ley 3.516 y también con el artículo 55, esa es como la base del taller, y de ahí empezar a reflexionar y proponer ciertos cambios o cómo podemos llevar a cabo dentro de la normativa cambios que sí puedan ser más respetuosos con el paisaje, más respetuosos con los hitos geográficos, con este incremento del éxodo ciudad-territorio, por así decirlo. Entonces hemos ido explorando a partir de también todos los conflictos y todos los problemas que ha causado, que ya todos los alumnos lo conocen y ellos han escuchado, han visto todas las conferencias que ustedes han dado y otras personas más también. A partir de estos problemas empezar a dimensionar, reflexionar y proponer el futuro o ciertas mejoras a esta normativa que hoy tenemos. Nosotros estamos trabajando en la región de Aysén, al sur del lago General Carrera. Estamos tratando, los alumnos tienen que, es un ejercicio que tienen que proponer un proyecto de vivienda, pero también incluyendo el uso agrícola. Y para eso estamos trabajando con el Huerto Cuatro Estaciones, que es una agrupación, una cooperativa de pequeños agrónomos que cultivan de manera biointensiva. Y eso quiere decir que en una baja área o baja superficie de tierra, ellos cultivan biointensivamente muchos tipos de hortalizas, etc. Y hoy en día abastecen a una gran cantidad de personas dentro de la región de Aysén. Entonces, como explicó la Paula, estamos trabajando en el lago General Carrera, y básicamente el problema de este huerto hoy día es que ellos arriendan el terreno, tienen que mudarse a otro lugar, y lo que estamos indagando con el taller, mediante 5 grupos que están proponiendo 5 planes maestros, es cómo podemos ordenar esto utilizando hoy día el instrumento de regulación territorial existente y vigente, y a partir de eso, cómo proponer, como decía la Paula, mejoras o lisa y llanamente algo que sea distinto a lo que hoy día existe, ¿ya? Pero siempre teniendo como base que tiene que haber un desarrollo agrícola de 1 hectárea de hortalizas, 1 hectárea de frutales y la cantidad de viviendas o equipamientos que estimen necesarios para la zona. Entonces, estos son una serie de trabajos del taller, un poco para introducir la conversación o ejercicio, y yo creo que fundamentalmente en este terreno de 20 hectáreas lo que se ha trabajado tiene que ver con cómo manejar la densidad de estos proyectos, y el ejercicio base ha sido decir, tenemos 20 hectáreas aproximadamente, de ahí pueden haber 40 terrenos, es decir, 40 u 80 viviendas, si es que son 2 por terreno, como lo permite la ley, y desde ahí empezar a manejar esos números, concentrando la densidad, disminuyendo la densidad, agrupándolas en un lugar o en otro, con el objetivo de poder ir preservando la mayor cantidad del terreno que sea posible y concentrando la densidad y las operaciones con el objetivo también de hacer un económico que sea, un proyecto que sea factible desde el punto de vista económico, es decir, no tener redes de infraestructura repartidas por todo el terreno. Entonces, llevamos 2 meses y medio trabajando en eso, tuvimos una visita a terreno donde nos pudimos conocer el lugar,
pero también entendemos que hoy día esta realidad está extendida no solamente en la Patagonia, que fue parte es una parte del libro, digamos, que menciona la Patagonia hoy día como un lugar donde uno compra un pedazo de paraíso, considerando que en algunos años más la temperatura va a ser tal que vamos a tener que ir yéndonos de algunos lugares. Y con ese eslogan es como se venden muchos de los terrenos. De hecho, un grupo que levantó proyectos a la venta hoy día en toda la región o en esa zona específicamente, y son bastantes. Y aquí están corriendo algunos de los ejemplos o ejercicios que hemos hecho. Entonces, un poco para abrir la conversación, nosotros teníamos algunas preguntas y ahí llegó Tomás Gárate, está ahí. Ya. Bienvenido, Tomás. Hubo algunos asuntos técnicos que... Tú puedes prender y apagar tu audio si quieres. Hola. ¿Qué tal? Te están viendo y escuchando todo, así que puedes saludar si quieres. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. El público, pero está al otro lado. Tenemos que ir presentando ahí, así que mejor que... y entonces, un poco que podamos contextualizar esto y que el motivo de la conversación, más que, yo sé que como antecedente es súper relevante mencionar cuáles son los problemas que hay hoy día, pero hacia dónde podrían apuntar las políticas en cuanto a la planificación territorial, ¿ya? Entonces, esta es una de las primeras preguntas para abrir un poco la conversación, es cómo debería regularse el uso del suelo fuera del límite urbano. Y considerando que hoy día existen solo dos instrumentos, uno es el artículo 55, como mencionó la Paula, y por otro lado el decreto de ley 3516, que tiene una historia bastante larga para atrás, que yo creo que no vale la pena comentarla acá, pero son solo esos dos únicos instrumentos, y por otro lado están los planes reguladores metropolitanos, que en el caso de Valparaíso, Santiago y Concepción, sí regulan algunas, o sea, todo lo que está fuera del límite urbano, pero de manera bastante somera en el fondo, con suelos industriales, algunos agrícolas, pero en otras regiones eso no existe, por lo tanto queda como al libre albedrío de los desarrolladores hoy día. Nada, pues, y con eso abrimos la discusión. Tomás, Ricardo, Kai, quien quiera partir, bienvenido. Partir, no, ya me voy a tirar yo la Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a conversar. Creo que eso es parte de las cosas importantes en el proceso de formación de acá de los estudiantes, pero también en el fondo de quienes, entiendo, nos están mirando hoy día como parte del interés de un tema que está súper como de moda hoy día en Chile. ¿Ya? Yo creo que este es como un tema así que está pero súper fuerte. Un tema que debió haber estado fuerte hace 20 años en el fondo. Y llegamos tarde. Ya un poco, y aquí, antes de entrar en la pregunta más de fondo que nos plantean, no tengo los datos quizás como los tiene Ricardo, pero yo tengo una hipótesis de que ya está todo Chile loteado. Así que un poco lo que llegamos a hacer, más que a tratar de trabajar sobre el loteo nuevo, que yo creo que hay un espacio bien grande, es ver cómo mejoramos lo que ya hacemos, lo que ya tenemos. Y también acá los invito a mirar Chile con otro ojo, porque en general cuando estamos viendo los loteos estamos viendo el sur de Chile, porque le asignamos un valor especial a los árboles, a la biodiversidad del sur, pero no estamos viendo el norte, donde quizás un loteo puede generar una condición mucho más frágil, y se están viendo loteos irregulares, ustedes saben, en las costas de la región de Atacama, por ejemplo, sin ninguna norma, sin ninguna subdivisión, y que también está afectando bien fuerte sobre todo lo que son los ecosistemas y exponiendo a riesgo a mucha población en la zona norte. Entonces, yo lo llamo como también aquí a ver que este es un problema país, no es un problema solo de la zona sur de Chile. Y la otra reflexión que me parece importante como inicial es que, a ver, si hay alguna certeza que nos dejó el COVID, es que cada vez más va a ir gente a vivir a sectores rurales. O sea,
También esto es como tratar de pretender que sigamos construyendo ciudades, porque por lo menos yo soy escéptico. Estuve en Vancouver hace 2 semanas, así que les puedo decir que vengo del futuro. Las tasas de ocupación de oficinas están bajando dramáticamente. La gente, el Internet está llegando a sectores donde antes no llegaba, y por lo tanto el poder tener un trabajo que podría haber sido conocido como urbano en sectores rurales cada vez más fácil. Y por lo tanto, en el fondo, este fenómeno que está ocurriendo, o sea, no se va a detener, y esta contraurbanización que le dicen algunos va a seguir profundizándose, ¿ya? Entonces, para que tengamos claro. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que ahí viene la pregunta de cómo debería regularse el uso del suelo. O sea, primero, creo yo que lo que hay que pensar es no seguir pensando en el mundo rural como de una manera tan idílica, sino que primero hay que pensar de que muchos de nosotros queremos vivir en el sector rural. Y eso tampoco no puede ser contraproducente con el derecho de las personas que ya viven en el mundo rural de no afectar sus condiciones de vida. Entonces tenemos que ver cómo compatibilizamos eso. Entonces ahí uno de los temas que sale a la luz y que, de los que hemos ido avanzando en las últimas décadas, que a mí me parece como más relevante, es la promulgación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que va a permitir la construcción de planes regionales de ordenamiento territorial, que si bien no van a tener una normativa específica de uso de suelo, sí van a tener prioridades de uso y la asignación de recursos del Estado en esos sectores. Entonces, como primera medida, yo creo que hay que avanzar rápido con los planes regionales de ordenamiento territorial, pero después yo creo que se van a necesitar planes más específicos, instrumentos de planificación del mundo rural, así como los planes reguladores comunales, que no dicen que sean urbanos, pero limitan el área urbana en el fondo. Entonces vamos a tener que profundizar en instrumentos de planificación de ámbitos rurales, porque se va a dar que van a haber sectores con parcelas que efectivamente van a convivir con actividad agrícola, donde también tenemos que resguardar la actividad agrícola. Yo vivo en Isla Maipo, y a medida que llegó gente del sector urbano, empezaron a expulsar a las actividades de producción de ganado, cerdo, vaca, aves, porque traíamos nuestros hábitos urbanos. Entonces, como proteger la vía rural y que la gente que llegue a vivir a esos sectores entienda de que no puede llevar su hábito urbano, no puede meter ruido en la noche, hacer fiestas. ¿Por qué? Porque se espanta la fauna. Y por un lado eso como un elemento relevante, pero también otros loteos que derechamente dicen ser rurales y son urbanos, y que empiecen a considerar normativamente su gasto, por ejemplo, en contribuciones para aportar en el manejo de los residuos, ya la gestión de residuos de la municipalidad. Ahí el alcalde me puede confirmar o no, es uno de los 3 gastos más grandes de las municipalidades, y las rutas hacia estos sectores son importantes. El manejo, por ejemplo, de los animales domésticos, los perros y los gatos se comen toda la fauna. Ya ahí yo me declaro como no a favor de los animales en los sectores rurales. Estoy casi diciendo un crimen, porque a todos nos gustan los perros y los gatos, pero son terribles, sobre todo cercanos a áreas protegidas. Voy a dejar ahí para dejar guardadas algunas cosas para una siguiente intervención. Así que, la siguiente pregunta es así. Vamos, claro, luego podemos volver a las otras preguntas. Algunas de las otras cosas que nos inquietaban tenían que ver con qué parámetros deberíamos considerar para una normativa que ponga en valor el patrimonio natural y proteja el suelo agrícola, forestal y ganadero, que son las actividades que históricamente se han dado fuera del área urbana. Y las permitidas hoy día. ¿De qué manera se puede compatibilizar este incremento de vivienda en la zona rural, pero también manteniendo el uso agrícola, ganadero o forestal? Ricardo. Vamos a... No sé si Tomás quiere intervenir. A Tomás le dejamos la tercera. Va a focalizar. Muy bien, muy bien.
Ok, bueno, la definición, hay varias definiciones que deberíamos tomar en consideración al momento de establecer o considerar para una normativa. Primero que todo, estamos claros que la subdivisión que establece el decreto de ley es una subdivisión que desde el punto de vista de la rentabilidad agrícola es demasiado pequeña, ¿ya? Eso es un primer punto que debiera intentar subsanarse, porque en el fondo considerar que efectivamente va a haber desarrollo agrícola en este tipo de terreno de media hectárea es un poco iluso. En el fondo los números en el fondo no dan para desarrollo agrícola como tal. Entonces, evidentemente, como ustedes lo plantean en el proyecto, es necesario probablemente una asociatividad en el fondo de más terrenos para poder generar al menos un punto crítico desde el punto de vista en el fondo comercial, para generar en el fondo rentabilidad agrícola. Después yo creo que también hay que tener en consideración que el decreto de alguna forma tiene que considerar los puntos claves con respecto al suelo que es escaso y que es valioso en los distintos territorios. No va a ser un parámetro único que tenemos que probablemente interpolar al territorio de manera regular, pero está claro que cuando en el fondo nosotros vimos lo que pasó en Chacabuco, en donde a partir del año 80 en el fondo se generan más de 74.000 parcelaciones de agrado y con una pérdida del suelo agrícola brutal, que son suelos agrícolas que probablemente además no están en el resto del territorio, es decir, calidad 1, 2, y que en el fondo se pierden de manera irremediable, tiene que ser un valor al momento de considerar. Es decir, no da lo mismo en donde se desarrollan este tipo de parcelaciones, bueno, muchas veces en el fondo o perdemos, en el caso de la zona central, suelos de valioso potencial agrícola, y en el caso de la zona sur, en el fondo estamos perdiendo en muchos casos bosque nativo. Nosotros hacíamos un cálculo a grosso modo, y agradezco a Joaquín que hizo el cálculo, que en Puerto Varas, por ejemplo, en el último tiempo se han perdido 160, 140 hectáreas alrededor de bosque nativo, solamente por la localización de parcelaciones de agrado. Este tema uno lo ve y es poquito a lo mejor, pero que tiene un valor significativo de carácter sistémico cuando nosotros nos enfrentamos a una situación como la del cambio climático. Y en esa situación, en el fondo, tenemos que pensar en resguardar este tipo de en el fondo, suelos, porque son en el fondo primordiales para justamente la mitigación de las consecuencias del cambio climático global. Y particularmente también hay que pensar un poco en las consecuencias generales que esto tiene a nivel de otro tipo de uso, porque como decía Kai, efectivamente esto, como decía la profesora Gloria Naranjo, esta especie de ciudad infiltrada en el fondo que se genera en territorios rurales, no se genera en el fondo bajo la lógica agrícola, sino que derechamente es urbana, ¿ya? O sea, todos vamos a los territorios agrícolas pensando en que queremos ese estilo de vida, que queremos ojalá la tranquilidad, el aire limpio, etc. Pero finalmente, al poco andar, la población empieza a exigir que quiere luz, que necesita agua potable y alcantarillado, que hay que mejorar los caminos, y empieza a generar en el fondo una situación de aglomeración en sectores rurales, y ya está más o menos comprobado que en el fondo en donde se produce, nosotros podemos mirarlo en un estudio que realizamos con el INE, entre otras localidades también en Puerto Varas, que en el fondo se va produciendo una aglomeración en torno a las primeras, en el fondo, parcelaciones. O sea, tú generas parcelaciones de grado y empieza a localizarse en torno a las mismas una serie de infraestructuras. Entonces ahí hay que considerar cuál es el impacto de eso, y probablemente una forma también de mitigar esto es que de alguna manera nos hagamos cargo de todas las externalidades negativas que se generan. O sea, cuando pensamos en lo urbano, la ley de aportes, por ejemplo, en el espacio público, hoy día se hace cargo de lo que significa la densidad al momento de, en el fondo, bajar los indicadores de metros cuadrados de áreas verdes o de metros cuadrados de acceso a colegio, y eso lo resuelve, por ejemplo, a través de los estándares que define el CIEL.
nosotros deberíamos tener un equivalente en el espacio rural para efectivamente ver cuáles son las externalidades que se están generando, que son de muchos tipos, y eventualmente generar también mitigaciones en esa vía. Sobre todo porque estas personas también tienen que acceder a las ciudades. O sea, si bien debieran mejorar el espacio público de sus entornos, también se alteran las aglomeraciones de las ciudades porque todos ellos dependen de esas pequeñas ciudades que tampoco, por eso decíamos como llegamos tarde, porque esas ciudades no están preparadas para recibir tanta cantidad de gente que está llegando. Así es. Podemos ir con una tercera pregunta. Esto es como para abrir la conversación. Tampoco es que los vamos a tener secuestrados toda la tarde, pero... Y acá es a partir, y en este caso Tomás está bastante ya como dirigida, que es a partir de tu experiencia en una comuna con una alta demanda de nuevos habitantes del suelo rural, ¿cómo piensas que se pueden redefinir la normativa vigente para proyectos emplazados en él? ¿Ves viales alternativas que integran actividades silvoagropecuarias, conservación y vivienda, u otras necesarias? Y esto probablemente también tiene que ver, algunas quizás ya están esbozadas por Kai y por Ricardo, pero tu experiencia local y también como arquitecto, que pocas veces pasa que un alcalde es de esa disciplina, entonces probablemente hay algún tipo de acercamiento al territorio bien distinto a lo que podría tener, no sé, algún ingeniero, abogado, doctor, médico, no sé, cualquier otra profesión. Dale, Tomás, ahí tenéis la palabra. ¿Se escucha? ¿Me escucho? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, yo no veo mucho con quién estamos, pero ya, imaginaré una audiencia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por invitarme a esta instancia. Un saludo a la capital. Qué rico también volver a la escuela a poder discutir sobre temáticas que son tan contingentes. Y la verdad es que estaba escuchando atentamente la conversación, quisiera compartir cómo estamos viviendo el fenómeno desde los gobiernos locales y es realmente impresionante lo que está pasando. O sea, desde la realidad de la administración municipal no hay ni una posibilidad de que podamos hacernos cargo de este problema en la forma en que está ocurriendo. O sea, he podido recorrer parte importante de la región de la Araucanía, de los ríos y los lagos. Están todas las comunas intermedias del sur de Chile absolutamente colapsadas y saturadas por este fenómeno. Y lo más complicado es que todo esto está pasando fuera del radar, es decir, al margen de cualquier tipo de planificación o de regulación. Y ahí es importante reconocer que, en primer lugar, la normativa vigente no se está aplicando. El decreto de ley 3516 y el artículo 55 son explícitos en cuáles son las condiciones en las cuales se permite un uso residencial, y bueno, y el 3516 prohíbe el uso residencial de frentón para la subdivisión predial, es decir, lo acota a un uso ganadero, forestal o agrícola. Y en ese sentido, por nuestra parte, como comuna hemos recibido solo durante el año 2020 más de 2.400 subdivisiones prediales, solo durante el año 2021 4.500, es decir, estamos hablando de cerca de 5.000 hectáreas que se han loteado sin ningún tipo de planificación. Eso es grave, ya que le provoca una carga al territorio que es realmente impresionante. O sea, lo hablaban Ricardo y Kai en cuanto a la fragmentación de bosque nativo, en cuanto a un camino vecinal que un minuto a otro empieza a recibir cientos de vehículos de un parque automotriz explosivo, pero también provoca dinámicas de economía de suelo que son complejas. Por ejemplo, hoy en día Puerto Vara es la comuna que tiene uno de los UF por metro cuadrado más caros de Chile, y con un déficit habitacional creciente, termina provocando lo que hemos llamado una gentrificación a gran escala, ¿cierto? Ya no una gentrificación de un barrio a otro, como lo que pasaba, por ejemplo, en Santiago, en Barrio Italia, etcétera, sino es de comunas completas. Ese es un fenómeno bastante extraño que está pasando de manera indiscriminada a lo largo de toda la zona sur, por lo menos, de Biobío hasta Magallanes. En ese contexto, que nosotros hemos llegado al convencimiento de que
la normativa es bien explícita y es suficiente para poder parar el fenómeno, ya que los municipios tenemos no solamente la facultad, sino que la obligación de aplicar la ley, y la ley no permite este desarrollo inmobiliario rural. Por lo tanto, nos parece que los municipios y los servicios públicos contamos con las herramientas suficientes para poder, de alguna manera, pausar esto, ya que estamos hipotecando de alguna forma cualquier posibilidad de planificación. Eso es súper complicado, que es lo que estamos haciendo hoy. O sea, nosotros como municipio notificamos la paralización de 4 proyectos y así vamos a seguir. Estos son los 4 primeros, pero vienen un conjunto de proyectos más, gracias a una articulación con diversos servicios públicos, el Consejo de Defensa del Estado, entre muchos otros. Sin embargo, eso no nos resuelve la necesidad de fondo, y es que las personas tienen la necesidad de poder habitar fuera de las ciudades. Y eso es algo que a mí me parece absolutamente legítimo, lo cual tenemos que saber responder. Pero para eso efectivamente necesitamos normativa nueva. O sea, he escuchado mucho la idea de que ¿por qué no le buscamos la cuchufleta al 3516? Y si es que de alguna manera lo articulamos con el artículo 55, podríamos armar algo. Eso, desde el punto de vista institucional, es algo al cual no podemos facilitar, ya que está en margen de la ley y tenemos que hacer cumplir la ley. Pero se requiere y necesitamos forzar una discusión de fondo, el cual nos entregue instrumentos de planificación territorial que nos permitan incentivar el hábitat rural, pero de manera responsable con los múltiples usos y actividades que allí prevalecen. Ricardo creo hablaba muy bien de las externalidades negativas. O sea, si nosotros llevamos el equivalente a un desarrollo inmobiliario urbano en el cual se le requiere aporte al espacio público, se requiere un EISTU, o sea, ahora es un IMIV, o sea, obras de mitigación vial, entre muchas otras cosas, una serie de normativas propias del Plan Regulador Comunal, debiese haber lo equivalente a las zonas rurales. Y ahí creo que nos falta algo intermedio, ya que la escala de los proyectos inmobiliarios rurales, a mi parecer, no alcanzan a hacerse cargo de los problemas. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera un conjunto habitacional, en los términos en que se están desarrollando ahora, puede hacerse cargo de las necesidades de conectividad, o de transporte, o de gestión de residuos? Nosotros como municipio no tenemos ninguna posibilidad de proveer esos servicios, pero la escala y la densidad en la cual se está proyectando hoy en día tampoco es suficiente para poder hacerse cargo de eso. Por lo tanto, ahí yo creo que nos falta una solución intermedia, y es proyectar algún tipo de, por ejemplo, villa, o pongámosle el nombre que más nos haga sentido, que nos permita dotar de zonas habitables en la ruralidad con un poco de más densidad, porque una vivienda cada 5.000 metros cuadrados es una forma bastante ineficiente de ocupar el territorio, es bastante ilógico, y que también nos permita dotarla de servicios. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo como municipio, la paralización en ningún caso es una solución, por el contrario, es una señal, es decir, esto no es sostenible, esto no podemos aguantarlo más porque está haciendo pebre a los territorios, a las comunidades y a los gobiernos locales, y necesitamos poder contar con instrumentos de planificación territorial que sean más robustos y específicos para las zonas rurales. Por lo tanto, yo veo una alternativa muy concreta, que por ejemplo el artículo 55, que hoy en día especifica el desarrollo de vivienda social en zona rural, para viviendas con un costo máximo de 1.000 UF por metro, o sea, de 1.000 UF, que se le incluye un artículo en el cual se pongan todos los requisitos, que los desarrolladores privados puedan hacer conjuntos habitacionales en zona rural, pero pongámosle las condiciones: que tenga infraestructura vial, que tenga un sistema de gestión de residuos, que tenga asegurado la factibilidad sanitaria, tanto de provisión de agua potable como de gestión de aguas servidas, que nos permita conservar áreas de alto valor ecológico, o entre muchas otras. Entonces yo creo que hay ciertos mecanismos los cuales pudiésemos adoptar a través de una discusión legislativa urgente,
que nos permita enfrentar este fenómeno, pero con las condiciones actuales no es factible. Hay algunas personas que están conectados vía Zoom que han enviado algunas preguntas, en general largas, todas dirigidas a Tomás. No sé si tú tenés la posibilidad de leerlas, Tomás, pero creo que las leí medio en diagonal y creo que lo relevante de las preguntas tiene un poco que ver con hoy día estamos en una etapa en que los hechos están básicamente consumados, o sea, podemos congelar el decreto de ley, se puede crear una nueva normativa, un nuevo marco legal en el que este tipo de proyectos se desarrollen, pero ¿qué se hace con las ya, no sé, miles de parcelas o proyectos de parcelación que existen? Algunos bastante respetuosos en un lado y otros quizás bien irrespetuosos en otro lado. Y con eso quería ir como a una de las primeras láminas que mostramos. Justamente lo que se encuentra es eso, lo que vemos ahí, que uno puede desarrollar este tipo de proyectos sin desmerecer la disciplina de la topografía, pero sin ningún planteamiento. O sea, hoy día un topógrafo está habilitado para poder aprobar un proyecto de este tipo, y ya hay miles. Entonces, ¿cuál es ese estado intermedio que tú decís? Quizás sería bueno como poder ahondar un poco en eso. ¿Qué se hace con lo que ya está subdividido? ¿Podría ser algo retroactivo? ¿Es posible? De ahora en adelante, cualquier parcela o proyecto que se desarrolle de los que ya están subdivididos y quieran ejercer sus derechos de desarrollo, que probablemente van a aparecer en el camino, ¿cómo lo pueden hacer si es aún queriendo respetar todas las normativas? Entonces ahí un poco la pregunta es para ti, Tomás, y después Kai y Ricardo, si a partir de la experiencia que han tenido, ¿cómo lo ven? Sí, o sea, primero aclarar ciertos aspectos normativos. La Ley General de Urbanismo y Construcción es bastante clara, ya que exige que cualquier obra de urbanización debe contar con el permiso de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales. Eso es lo que establece hoy en día la ley. Y el conjunto de desarrollos inmobiliarios rurales no cuenta con permiso de edificación para sus obras de urbanización. Por lo tanto, ese fue el ámbito que nosotros estamos fiscalizando, el cual nos agarramos para poder notificar las paralizaciones. De eso se provoca una serie de situaciones. Hay proyectos más desarrollados, proyectos menos desarrollados, proyectos que aún no se están, que están en etapa de venta, pero que no se están construyendo. Ahí definitivamente en el fondo, en primer lugar, reconocer que la institucionalidad pública está en completa tensión, es decir, un criterio que se está aplicando hasta el momento. Hoy en día nos damos cuenta que no estaba aplicando la ley como corresponde, eso en primer lugar. Por lo tanto, está toda la institucionalidad pública tensionada. Por lo tanto, hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro. En segundo lugar, es importante entender, o sea, el criterio que estamos aplicando nosotros es que no nos hace ningún sentido que las viviendas que ya estén construidas tengan que retrotraerse o que demolerse. No, creo que eso está fuera de la realidad. O sea, lo que ya existe, intentaremos regularizarlo de alguna manera, pero lo que nosotros nos parece sensato y responsable desincentivar son nuevos desarrollos inmobiliarios rurales, tanto en nuestra comuna como en el territorio en general, y que nos parece importante sentar ese precedente en este minuto. Ahí estoy leyendo algunos comentarios. Respecto a la medida administrativa, por ejemplo, el que hayamos suscrito, estos son términos administrativos más específicos, pero que haya suscrito yo como alcalde el decreto alcaldicio en cuanto a las paralizaciones. Las paralizaciones son potestad del director de obras municipales y es el director el que las notifica. Nosotros después, a través de un decreto, reafirmamos dicho acto, pero no es que el acto en sí descanse en el decreto. Por lo tanto, son acciones diferentes. Y por último, respecto a la discrecionalidad, esto es un aspecto bien importante, ya que nosotros estamos monitoreando el desarrollo de 20 proyectos inmobiliarios rurales en todo nuestro territorio comunal.
La comuna de Puerto Varas es una comuna extensa, son 4.065 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, la comuna de Renca tiene creo que 35, o sea, son realidades territoriales completamente diferentes. Por tanto, hemos identificado 20 proyectos inmobiliarios que se están desarrollando en mayor o menor grado, y es ahí en que hemos priorizado en base a lo que se podría determinar algún riesgo para el propio Estado de incumplimiento normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, algún problema que se pueda desarrollar el día de mañana con proyectos que se encuentran o en aludes o en áreas de alto valor ecológico o en zonas de riesgo volcánico o en zonas de inundación, que por algún tipo de desastre el Estado puede haberse demandado, es ahí en donde nosotros priorizamos el poder actuar en conjunto al Consejo de Defensa del Estado. Eso como primera acción. Sin embargo, y esto es lo complicado, porque efectivamente hay proyectos como los que se muestra acá, que es prácticamente una grilla que se impone en el territorio que no obedece a nada, y hay otros proyectos que tienen una mucho mejor solución, o que tienen criterios de diseño, arquitectura del paisaje, planificación, etc. Pero para efectos normativos, el incumplimiento normativo es el mismo. Por lo tanto, nosotros no podemos discriminar que un proyecto mejor logrado o peor logrado tenga flexibilidad de fiscalización, porque ahí estaríamos incurriendo en una discrecionalidad. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros queremos aplicar el mismo criterio para todos los futuros proyectos inmobiliarios rurales que se desarrollen en nuestra comuna, porque no podemos aplicar lo que se hace en uno y no en otro, independiente de su estado. Y eso es lo importante de la discusión de fondo, es contar con instrumentos que nos permitan facilitar estos desarrollos. En ese sentido, ¿tú ves viable la incorporación de la agricultura dentro de proyectos habitacionales rurales, por así decirlo? Sí, pero ahí igual hay un tema de alguna manera conductual, o la disposición de los nuevos habitantes. ¿Están dispuestos a sostener sistemas agropecuarios? No sé, yo la verdad es que no lo sé. Algunos me imagino que sí, otros no creo. Entonces creo que ahí también hay un tema con la demanda. Y ahí me parece súper importante en el fondo que este tipo de proyectos se le incorpore la externalidad negativa, porque si no al agricultor va a ser imposible competir con esta economía de suelo que los está excluyendo. Pero si es que de alguna manera le cargamos los impactos que realmente tiene, debiese tender a ser un poco más competitivo, que hoy en día un desarrollador, un especulador, llega, le hace una oferta económica de una rentabilidad que en su vida va a poder acceder. Y entendamos que la familia campesina se está envejeciendo, o sea, son personas mayores en su mayoría, y que no tienen asegurada su vida, viven muchas veces en vulnerabilidad, pobreza. Por lo tanto, a mí me parece importante que en el fondo las actividades económicas sean justas, porque si no las estamos excluyendo. O sea, me quiero quedar con la última reflexión de Tomás y de ahí tratar de elaborar algo. A ver, yo creo que este es un problema, como a veces se dice, multidimensional. Entonces, como es un problema que tiene esas características, no solo se agota con pensar las soluciones desde el punto de vista del uso de suelo, ¿ya? Sino que, o del territorio, de la norma que hagamos sobre el territorio. Y por lo tanto, es tan importante ponerse en la posición como del que vende, en este caso, del que se está yendo, del habitante que probablemente se va a ir a un sector urbano o se va a reducir una parcela, sino que también del que compra. Y el que compra no siempre tampoco es como el habitante ABC1, sino que también a veces gente de esfuerzo que junta entre varios de la familia y se compran un terreno, y que de cierta manera también hoy día se están viendo como de manera vulnerable frente a la situación que están pasando en varios proyectos. Yo conozco algún par de casos de personas en el fondo que les ha tocado vivir eso. Y en ese sentido igual, y aquí reforzar esto, que hoy día
este es un problema de élite. Ya está en Puerto Vara, está a la luz de esto porque partió con una denuncia en la Superintendencia del Medio Ambiente de gente que ya vivía en un condominio, que no quería que se le hiciera un condominio al lado porque iban a perder sus vistas y sus atributos, y empezó como una cascada a ocurrir una serie de casos de fiscalización. Bueno, ahí vino una actividad más activa de los distintos alcaldes. Y se dio porque en el caso de la ley ambiental hay un criterio que es un literal que dice que todos los proyectos que tienen más de 80 viviendas, proyectos de desarrollo urbano que tienen que ingresar al CIA. Entonces, aquí lo vinculo con el trabajo que estaban hablando de llegar a las 80 viviendas porque lo permite la ley. La ley no permite 80 viviendas. En el fondo la ley no permite ninguna vivienda. Ya, esto para que les quede claro, porque también a veces uno interpreta la ley y hace una interpretación. Sí, podemos hacer en el fondo loteos de 40, pero sí, si el fin sigue siendo habitacional, con actividades urbanas, sigue siendo un proyecto de desarrollo urbano al margen de la planificación, que no tenga que ingresar al sistema de evaluación ambiental, que es para evaluar impactos ambientales, no significa que tenga otros impactos que no sean urbanos, territoriales, sociales, y que en ausencia de instrumentos de evaluación o de hacerse cargo de esos efectos, deriven en la evaluación ambiental, donde sí existe este instrumento que permite en el fondo de cierta manera hacernos cargo. Ahora, también aquí quedarme con otra reflexión, que parte también, que es algo que también con los estudiantes lo conversamos, que es tratar de retrotraernos atrás. Y es otra pregunta a veces, ¿por qué la actividad agrícola hay que protegerla por sobre la biodiversidad, por ejemplo, nativa? ¿Por qué es más valorable una actividad agrícola y algo a lo mejor de conservación menos? O sea, hay que también evaluar ahí, ver que todo lo que hoy día tenemos agrícola en el fondo antes fue nativo y hubo un proceso de transformación. Y ahí principalmente entonces también a lo mejor lo que hay que ver son mecanismos de restauración. ¿Ya? De restauración ecosistémica. O sea, no quedarnos solo como en esta compatibilidad agrícola ganadera, sino que también muchos proyectos como en el fondo que puedan ser de restauración. Y yo también conozco casos de gente que compra terreno en el fondo para no hacer nada, para dejarlos ahí en conservación. Y finalmente aquí como el desafío que yo les planteo a ustedes están terminando el curso, pero pongámonos en el siguiente escenario, son 20 millones de chilenos, supongamos que hay 10 millones que quieren vivir en sectores rurales, ¿cómo lo hacemos? Pero es que esa es la realidad, es como cuando me dicen a mí lo de la bicicleta y el auto. La gente en la medida que tiene plata se va a comprar un auto. Entonces, ¿cómo planificamos para que cada chileno tiene su auto? Y ahí entran estas discusiones, yo lo estoy tratando de tensionar a ustedes, pero media filosófico. Pongamos, porque un escenario en que cada chileno, o la mitad al menos de los chilenos, se quisiera ir a vivir a un sector rural. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí, con eso podemos empezar a idear, que yo creo que es el aporte que ustedes pueden hacer, encontrar soluciones. Por ejemplo, hacer más atractivas las ciudades. ¿Ya? Entonces, o empezar a buscar estas zonas, ahí escuché también, la OCDE, por ejemplo, plantea 7 zonas de uso de suelo, desde lo urbano hasta lo rural remoto. Entonces, ¿cómo hacemos también usos, por ejemplo, a lo mejor más cercanos a las ciudades, que permita que no intervengamos otros lugares rurales más sensibles? Zona de transición. Exactamente. Sí, yo voy a un poco retomar un tema que mencionó Tomás, que tiene que ver con esta posibilidad de generar ciertas villas en lo rural. Evidentemente, desde el punto de vista normativo, parece ser la solución más adecuada, en el fondo de poder establecer normas. Yo creo que hay precedentes puntualmente aquí en la zona central a partir de lo que generó el Plan Regulador Metropolitano, puntualmente con lo que se conoce como PEDUC o SODUC, en el fondo todas estas zonas urbanas de desarrollo condicionado, que son un intento de respuesta justamente para evitar esta lógica, que sin embargo, si bien algunas resultaron, algunas no, yo creo que a la postre lo que uno puede visualizar que no reemplaza en el fondo la idea o el imaginario de quererse ir a vivir a lo rural. Entonces ahí hay todavía hay una paradoja que hay que intentar
resolver, porque finalmente lo que la gente busca es justamente esta lógica de las amenidades. O sea, no es casualidad de que Puerto Varas en el fondo sea uno de los sitios en este momento que esté más amenazado desde el punto de vista de esta ciudad infiltrada, y tiene que ver justamente con las amenidades asociadas. Y que en un principio, en el fondo, esta idea de buscar la parcelación de grado funciona cuando somos los primeros, los segundos o los terceros en el fondo en llegar a estos territorios, pero en el fondo cuando se va produciendo la aglomeración y esto se va transformando en otro tipo de realidad, va cambiando un poco la dinámica territorial y también las expectativas de la gente. Muchos, en el fondo, personas que viven en el ámbito rural, en sus ciclos de vida, en el fondo más tardíos, terminan volviendo a la ciudad, justamente porque se genera un tema asociado a las expectativas y a las necesidades que va teniendo en un momento de la vida y que después en el fondo van cambiando. Entonces hay un punto importante. Otro punto que yo creo que no hay que dejar de lado y por el cual también soy un poco pesimista con respecto a la situación generalizada de los territorios rurales y naturales en general, es el tema de la financiarización de la naturaleza, que yo creo que, y de la biodiversidad, que es un tema que también mencionó Kai a la pasada y que hoy día ya está instalado. O sea, hoy día el Banco Central en el fondo va a meter dentro del Producto Interno Bruto las mediciones de la biodiversidad como parte de los activos en el fondo que se van a tomar en consideración al momento de medir el PIB. Y eso tiene un impacto directo sobre ciertas, en el fondo, situaciones como la conservación privada, como en el fondo lo que se está generando en parte importante del sur de Chile. Hoy día basta con meterse a internet, buscar en el fondo en región de Aysén, Magallanes, en prácticamente todo el sur, y la cantidad de loteos que se están ofreciendo es increíble. Y esto que en el fondo decía Kai, que prácticamente todo el sur probablemente ya esté loteado, no deja de ser mentira y genera de nuevo un problema que mencionamos al principio. Estamos llegando tarde. O sea, estos probablemente van a ser, y espero equivocarme, en el fondo los lugares que vamos a necesitar a futuro en un contexto de cambio climático en el que no podamos revertir la tendencia de la subida de temperatura en el fondo que se establece en todos los protocolos. Si es así, en el fondo nos vamos a encontrar con un territorio que está totalmente desregulado, que está comprado, fragmentado y que probablemente sobre el cual nos va a costar mucho más establecer medidas para poder en el fondo generar temas tendientes a mitigar la lógica del cambio climático. En ese sentido, yo creo que el rol que tienen que cumplir desde el punto de vista estatal ciertos ministerios, como el Ministerio de Bienes Nacionales, con respecto en el fondo a la propiedad de estos territorios, o el Ministerio de Medio Ambiente, es crucial. Particularmente, y ahí también Kai tiene harta experiencia en este tema, lo que pasó, por ejemplo, con la Política Nacional de Desarrollo Rural, y lo que trabajamos también, y tuvimos la suerte de trabajar con el sistema de indicadores de calidad de vida rural, yo creo que son pasos súper importantes y que se tienen que ir dando también en territorios, en el fondo, en el ámbito más de conservación y en el ámbito natural. Hoy día tenemos que, si bien yo sé que se habla harto de salir de esta lógica de los diagnósticos y empezar a tomar en el fondo medidas más proyectuales con respecto al territorio, todavía es importante que tengamos claro en el fondo cuál es el patrimonio natural y agrícola en el fondo que tenemos en nuestro país. Necesitamos en el fondo definir cuáles son los estándares para poder, así como definimos en lo urbano, qué es lo adecuado, también en lo rural eso es importante ir dando esos pasos, porque en el fondo estos son recursos que son totalmente escasos, al menos bajo la lógica neoliberal, y por el cual en el fondo en el contexto que estamos vamos a necesitar, lamentablemente no a lo mejor en un mediano plazo, sino que en un corto plazo. Y en ese sentido yo creo que es el momento probablemente de establecer regulaciones, más allá de que con las actuales podamos hacerlo, pero está claro que al menos desde el punto de vista de
la fiscalización nos estamos quedando atrás y estamos teniendo importantes impactos a nivel territorial. En tal sentido, una pregunta un poco conflictiva. ¿Qué opinas sobre congelar el decreto 3.516 para sentar, pensar y proponer algo mientras no se siguen subdividiendo loteos? Yo soy más de esa idea. Yo sé que en el fondo puede sonar polémico porque un poco se contradice con la lógica de las libertades en el fondo de poder vivir en un territorio que tenga las condiciones probablemente adecuadas, si es que en la ciudad no se está cumpliendo con los estándares mínimos desde el punto de vista ambiental o social, etc. Sin embargo, este finalmente es un decreto sectorial, que parte del urbano, es decir, en el fondo, que de alguna manera este secreto desde lo urbano se está haciendo cargo de territorios que no le corresponden, por decirlo así. Entonces, evidentemente, al menos en el fondo tiene que haber una conversación más intersectorial que permita regular estos espacios de mejor manera y que hoy día pareciera que no está sucediendo. Seguramente hoy día, y Tomás también nos puede contar un poco su experiencia, es que también la otra cara de la moneda al congelar el decreto, tratando de hacer el contrapunto solamente, Ricardo, Sí, está el tema del valor del suelo. O sea, hoy día tú congelas un decreto de ley como el 3.516 o cualquier desarrollo fuera de los límites urbanos, como se ha venido dando desregulado hoy día, lo único que va a hacer es favorecer a los desarrolladores de proyectos al interior de la ciudad. De hecho, Tomás, en Puerto Varas, creo que el valor de los departamentos del suelo por metro cuadrado son similares a comprar un departamento hoy día en el sector oriente de Santiago, de los valores de suelo más altos que hay, y probablemente las mismas parcelas que hoy día son tan cuestionadas van a ser unas suertes de lingotes de oro que van a estar por ahí dando vueltas a unos valores altísimos, y vamos a caer en un problema que tenemos en las ciudades, que es la desigualdad o la inequidad en el acceso al suelo, principalmente bien localizado. Sí, entonces, igual hay un pequeño punto, igual está pasando, en el fondo. Si uno ve, por ejemplo, en Chiloé, a mí me llama la atención, ahora tuve la suerte de ir en vacaciones de fondo, importantes áreas rurales, en donde se están generando parcelaciones de grado, primera línea, hoy día media hectárea están a precios que son increíbles, en el fondo 130, 140 millones de pesos, en el fondo, que son valores que hace, no sé, 10 años atrás no eran ni el 10%. Entonces, claro, complicado. ¿Puedo comentar algo ahí? sí, dale. Sí, en ese sentido, respecto a la discusión de congelar o no congelar el decreto de ley, a raíz también de las palabras del ministro, ¿cierto? Carlos Montes, que señaló esa opción en la discusión de la comisión, es que nosotros estamos convencidos de que con la normativa vigente no es necesario congelar nada, ya que la normativa vigente norma, valga la redundancia, la subdivisión predial para fines agrícolas, forestales y ganaderos. Por lo tanto, aplicando lo que tenemos, es más que suficiente para, de alguna manera, regular este fenómeno. Lo que a mi parecer falta no es un congelamiento, sino, por el contrario, es coordinación. El principio de coordinación del Estado. Dentro de la aprobación de subdivisiones prediales, finalmente convergen diversos servicios, desde el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, finalmente están las municipalidades a través de los permisos de edificación de las viviendas particulares. Entonces, en el caso que propiciemos la coordinación, podemos regular este fenómeno. Sin embargo, estoy de acuerdo, la dinámica que eso provoca en el suelo urbano es mayor, pero el costo que estamos asumiendo por no tomar la medida es enorme, es enorme. O sea, hoy en día tenemos decenas de viviendas edificándose en zonas de riesgo volcánico, en zonas que no tienen factibilidad de agua potable. Entonces, a mí, claro, me dicen, oye, pero si hay personas que lo están haciendo súper bien, pero eso es una discrecionalidad.
que hoy en día está entregada al mercado inmobiliario, o sea, al sector privado. No tengo nada con el sector privado, por el contrario, creo que es un muy buen catalizador de cambios. Sin embargo, en este caso, está totalmente fuera de control. Por lo tanto, creo que esta ciudad que está desarrollándose bajo el radar, tenemos las herramientas para fiscalizarla. Falta tomar el toro por las astas y en paralelo proponer una solución normativa alternativa que nos permita derogar nada. Para polemizar un poco, ni congelar, ni tampoco como ir a buscar, porque sabemos como en Chile, al perro a la casa le van a poner un piel de oveja, se van a hacer un galpón con 2 gallinas y vamos a tener esta cosa que siempre es como se hace la trampa. ¿Para qué nos vamos a mirar la suerte entre gitanos en Chile? Este problema tiene 40 años, hace 30 años ya se levantó, y el tema la solución es planificación territorial en el mundo rural y listo. Eso es hacer evaluación ambiental estratégica, ver cuáles son las prioridades de uso, ver en cada zona cuáles son las aptitudes que tiene y ver qué es lo que se puede permitir y en qué zona. Entonces vamos a favorecer el desarrollo de esta quizás granja, media ciudad o expandir la ciudad, y otro lado donde no se va a permitir ese tipo de desarrollo y se tiene que generar el desarrollo para el cual está destinado. Y listo. Yo creo que aquí no hay que inventar la rueda. La rueda ya se inventó en Europa, se inventó en Estados Unidos, hay que adaptarla. Y a la moda chilena, porque hecha la ley, vamos a inventar de nuevo la trampa. Y ahí de nuevo viene el otro tema que los chilenos nos carga, que es la fiscalización. O sea, en el fondo aquí somos re buenos para hacer normas, estamos llenos de normas, pero no fiscalizamos nada. Y eso ahí es donde hay que poner el esfuerzo. Bueno, y el otro que estamos haciendo aquí, educación. No todo pasa por tener una norma, también pasa por la ética que tenemos cada uno de nosotros en nuestros actos que hacemos. Dale, ¿tu nombre cuál es? Yo la Dale. repito acá si quieres para que... Recién, Ricardo, hablaba de los antibióticos clínicos y cómo el banco estaba implementando esto. No entendí muy bien si era algo polémico o no, o ya a apoyar el banco con el. Pero en el fondo, mi duda, entendiendo que te manejas un poco el tema, entendiendo que hay que saber desde como lo que se tiene en el territorio antes de poner la idea de estación, virtual, etc. En vez de que cada proyecto evalúe dentro de los límites de desarrollo lo que está tratando, ¿existe algún sistema de contabilidad en términos de la extensión, de la construcción, para poder determinar el grado de degradación o de participación? Un poco a nivel no sé si nacional, pero regional, o el banco lleva esto adelante también, no solo en la taxación que se utiliza, sino en la... Ya, voy a intentar responder. Efectivamente, hay gente más especialista en el tema que yo. Ahí les recomiendo probablemente los trabajos de algunos académicos, en el fondo, no sé, Fernanda Rojas, que efectivamente están viendo este tema, por ejemplo, sobre la financiarización de la naturaleza y de la biodiversidad particularmente, que son dos temas clave. Mi preocupación en ese sentido... Por favor, ¿podrías repetir un poquito la pregunta que la gente de la... Sí, era, si entendí bien, sí, un poco el tema de que el Banco Central tome dentro del PIB la biodiversidad, ¿me preocupaba o no? Y si en el fondo existe alguna medida más allá probablemente que la lógica de evaluación de impacto ambiental, que es por proyecto más global, que en el fondo permita ver esto. Esos grandes rasgos, perdón si el resumen no estuvo muy adecuado, pero sí, a mí encuentro que por un lado es bueno porque en el fondo permite establecer las reglas para mitigar. En el fondo, si estamos todos dentro de un modelo, en este caso capitalista, al menos tengo la herramienta para decir, oye,
este es el valor y con esto mitigo, pero por otro lado, en el fondo asumo de que esto es un bien y por lo tanto lo puedo transar de cierta forma. Y ahí hay una situación que es bastante compleja porque ¿cómo voy a evaluar efectivamente cuál es el valor de un servicio ecosistémico? Es súper complejo en el fondo de verlo porque en el fondo es multivariable y depende de un montón de factores, no solamente de la calidad de lo que estoy tomando, sino que además de su localización, de cuáles son sus relaciones con el resto del el medio, etc. Entonces, creo que al menos no estamos todavía preparados para eso. Sí creo que efectivamente lo que tú mencionas es súper importante porque hoy día probablemente los mecanismos de evaluación se quedan un poco cortos para entender la lógica desde el punto de vista sistémico. O sea, sería súper bueno poder decir, oye, aquí vamos a urbanizar porque probablemente no estoy dilapidando suelos clase 1 o 2 o no estoy en el fondo cortando bosque nativo o no estoy en una zona de riesgo, que es también un tema fundamental que muchas veces no se toma en consideración. Además puedo hacerlo cerca de la ciudad, bajo esta lógica que decía Kai de la OCDE, generando en el fondo zonas de transición o de amortiguación entre ecosistemas, etc. Creo que ahí hay un tema clave que hay que visualizar. Y ahí hay herramientas hoy día, o sea, y probablemente Kai puede mencionar más en detalle que yo, porque yo no he estado metido para nada en ese proyecto, pero en el fondo toda esta lógica que se está haciendo como herramienta para medir la capacidad de carga, que está viendo Roberto Moris, por ejemplo, es una herramienta súper potente justamente para ver en qué medida nosotros vamos a estar generando presión sobre nuestros territorios y cómo, en el fondo, llega un momento en que, independiente de lo que yo pueda plantear desde el punto de vista normativo, etcétera, hay una cuota que tengo que respetar por la producción de basura, por el consumo de agua, por, en el fondo, un montón de factores que tengo que considerar al momento de establecer, por ejemplo, urbanización en medios de este tipo. No sé si quieres complementar. ¿Hay alguna otra pregunta del público? ¿Tu nombre? Alessandra, dale. Pero había mucha discusión de qué se consideraba núcleo urbano, como en qué medida como una villa sí funcionaría, pero cuál es el límite con un núcleo urbano negativo, como dónde está el límite. Tomás, la pregunta era para ti, tenía que ver con, y esta es una discusión que también se ha dado como a nivel normativo, y que recuerdo, revisé los decretos con los que habían paralizado los proyectos y hacían alusión a algo a eso, que tenía que ver con cuándo se define núcleo urbano, que entiendo que es una definición que el MIMBU todavía no ha definido como tal, ¿cierto? Y que en parte de los decretos ustedes lo mencionaban, si no me acuerdo, y sobre todo a propósito de las villas, que eso sí son proyectos que se pueden desarrollar mediante un artículo 55, que permite, como para dejar eso claro, proyectos de carácter industrial, de carácter turístico y como tercero de vivienda social no mayores a 1000 UF. Entonces las villas pueden tener que ver con eso. Pero ¿cuál quizás a título personal, cuál sería la definición de núcleo urbano o de núcleo urbano, que es lo que justamente, cuál es el límite? ¿Cuándo es un núcleo y cuándo no? Porque hoy día una parcelación de 1000 lotes que pueden existir en algún lado, probablemente lo es. Sin embargo, no es muy distinto de un proyecto de 100 parcelas que también podría ser un núcleo urbano y también un conjunto de 100 viviendas densas, como quizás este tipo de proyectos tendrían que ser, también es un núcleo urbano. Entonces, ¿cómo podrías tú definirlo a partir de tu experiencia? No sé si interpreté tu pregunta. Sí. Muchas gracias. No veo quién pregunta, así que un saludo, gracias por la consulta. Bueno, en primer lugar, reconocer primero que los decretos de paralización no están basados en una definición de núcleo urbano,
sino a la identificación de obras de urbanización que no cuentan con permisos de la Dirección de Obras Municipales. Entonces son dos ámbitos que son diferentes, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en una perspectiva ya más personal, si se quiere, respecto a mi interpretación de lo que pudiese constituirse un núcleo urbano, yo creo que efectivamente hay un problema de escala ahí, o sea, no sé, 10 parcelas no constituyen un núcleo urbano a mi parecer, pero sí, por ejemplo, ya pudiésemos estar hablando de un núcleo urbano, un conjunto no sé, de 50, 80 viviendas para arriba, que ya empieza a tener una dinámica o sea, si lo llevo a un símil de un conjunto habitacional en un sector urbano, ya es un núcleo urbano de por sí, que requiere servicios, que requiere infraestructura, que requiere una serie de necesidades que no se ven reflejadas en el proyecto de parcelación. Por lo tanto, yo creo que hay un tema de escala, por ejemplo, sobre 80 viviendas, que es lo que reconoce el sistema de evaluación de impacto ambiental como algo que requiere someterse al proceso de evaluación. A mi parecer ya constituiría un núcleo urbano. ¿Cuál es el peligro? O sea, ¿cuál es el problema de esto? Ricardo hablaba de se hace la norma y se hace la trampa. Es que muchas veces este tipo de proyectos se desarrollan de manera fragmentada. Nosotros hemos visto proyectos inmobiliarios rurales que van de 80 en 80 en 80 y en el conjunto constituyen un megaproyecto de más de 400 parcelas. Entonces, claro, en su individualidad pudiese no constituir un núcleo urbano, pero al no obedecer a ningún tipo de planificación, no podemos anticipar los planes de inversión que tiene el desarrollador en mente. Entonces puede consultar de manera fragmentada el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces eso también es una arista que dejo ahí a considerar en la discusión. Que este tipo de proyectos suele fragmentarse. Y ahí lo que mencionaba Ricardo a propósito de algún método o metodología o sistema que nos permita medir la carga de futuros proyectos y en función de esa carga tener que mitigar o pagar los impactos que a todas luces son negativos en estos lugares porque simplemente no se pagan, puede ser una herramienta. Más allá de definir si el núcleo urbano es una cuestión que pasado cierto número lo es y bajo eso vamos a tener puros proyectos que van a estar al límite seguramente, que es lo que pasaba también en el área urbana con las cantidades de estacionamiento. Pues antes de que existieran los IMIB estaban los estudios de impacto vial y claro, todos los proyectos llegaban, no recuerdo el número, creo que eran 149 o 249, pero era un 49 por ahí y todos llegaban ahí y bueno, así nos evitábamos una serie de pagos finalmente de impacto. Y esa puede ser una herramienta. ¿Tú, Kai, querías mencionar algo? Sí, no, aclarar unas cosas que yo creo que es súper importante aquí, que las cosas que se van conversando. Lo primero es que igual la ley prohíbe hacer los proyectos por etapas. ¿Ya? Eso de 80 más 80, como dice Tomás, está prohibido. El tema es que si se llega a identificar, si hay eso, hoy día hay sanciones, y en general el riesgo no está puesto en que la misma persona o la misma empresa haga proyectos para evadir. El problema está en que yo hago mi proyecto de 80, mi vecino sin estar aliado conmigo hace su proyecto de 80 y 10 vecinos más hacen lo mismo. Porque ahí no se puede probar esta sinergia que se llama. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? La planificación con evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica es la que se hace cargo de estos problemas sinérgicos. ¿Ya? Instrumento del que sabemos poco y que se aplica poco. Y aquí quiero, como aprovechando la pregunta que hicieron, me tocó participar en una conferencia donde pudimos como ver distintas políticas nacionales de desarrollo rural. La de Chile está en construcción. La de Chile como que tenemos que dar gracias que tenemos, porque también ustedes saben cómo estamos hoy día, que tironeamos por un lado y para otro, entonces al final lo que tuvimos es lo que pudimos. Hay que dar gracias porque es un primer paso. Me tocó conocer la experiencia de Corea, que tienen políticas de desarrollo rural de los años 40, y ellos fueron evolucionando desde una política que tenía un carácter como avanzando hasta ayuda hasta el sector rural, en un país que se industrializó, a un país que tenía que proteger el sector rural en el fondo por las pérdidas,
Y las últimas versiones que me tocó conocer van apuntando hacia establecer ciertas villas que permitan entregar servicios básicos a todos los habitantes, cosa que estos habitantes rurales no se vayan a la ciudad. Y es bien interesante el modelo porque se prestan todos los servicios básicos de salud, educación, comercio y otras necesidades que tienen los habitantes en un lugar central al que pueden llegar. También ahí nos mostraban ellos cómo con la tecnología pueden llegar. Por ejemplo, el médico no es necesario que vaya, sino que con telemedicina les puede hacer, pero en un consultorio en el fondo que tiene los instrumentos que permite hacer todo remoto. Por eso que les digo a veces uno tiene que viajar para ir viendo cosas, venir del futuro un poco y ver cosas que ya van a ir llegando acá con el tiempo. Pero se puede avanzar y ahí tampoco tenemos que dejar que el artículo 55, es como que si el artículo 55 es más rígido que la Constitución, si también lo podemos cambiar, ¿ah? Y podemos hacer otro artículo 55 que digamos, oye, se permite hacer villorrios rurales que presten servicios, y eso lo podemos hacer también, ¿ya? Eso. Una última pregunta, ya estamos en la hora, son las 5. Ahora o nunca. ¿Tu nombre? Joaquín, dale. Pregunta de Tomás y es bien acotada. Me salgo un poco de lo normativo y voy a lo cotidiano, a la práctica, a cómo están viviendo esta problemática los territorios. Bueno, hasta la base de que... Acércate tú, ahí Tomás está con la oreja en el computador tratando de escuchar, ahí se van a acercar. Ya, ahora sí. Hola Tomás, mi consulta va hacia lo cotidiano en que están viviendo los municipios. Y bueno, bajo la base de que el marco de acción de los municipios es poco y solo son en algunas temáticas, me gustaría saber cómo están viviendo la problemática de las parcelaciones en Puerto Vara desde el punto de vista de lo cotidiano, por ejemplo, de la gestión de los residuos. Me imagino que hay más toneladas de basura, el tema de las patentes comerciales, por ejemplo, temas de desarrollo comunitario con identidad rural, etcétera. Al fin y al cabo, pregunto de cómo logran abordarlo desde el poco marco regulatorio y poco marco de acción que tienen los municipios. Y más aún pensando toda la presión inmobiliaria que hay sobre Puerto Vara, ¿ya? Esa es mi pregunta, al fin y al cabo, si existen como planes comunales, existen experiencias entre todos los lugares que tú dijiste, Biobío, la Araucanía, los lagos, a ver cómo se está abordando de alguna manera el problema. Esa es la pregunta. Gracias. No sé, creo que se llamaba Diego la persona que hizo la pregunta, ¿sí? Joaquín, perdón, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. Bueno, la verdad es que el día a día de todo esto es bastante caótico. O sea, que en el fondo de un año a otro la disposición de residuos aumente en un 30%, eso para un sistema municipal es muchísimo. Es un tercio más de basura que se tiene que recolectar, que se tiene que disponer, que se tiene que gestionar. Que de un minuto a otro en proyectos de decenas o cientos de viviendas que no cuenten con agua, porque además muchos proyectos tienen el descaro de incluir dentro de su publicidad, que es el municipio el que les va a otorgar agua potable, siendo que eso es completamente falso. Por supuesto que es una realidad súper compleja, porque además, como decía, creo que era, no sé si era Kai, o que hay muchas personas que están migrando, porque se gastaron sus ahorros previsionales, o sea, el retiro de los 10%, ¿no? Hay muchas personas de clase media que están accediendo a esta oferta habitacional desregulada y que no cuentan con agua potable, y ahí entramos en un conflicto, porque por ejemplo, nuestro presupuesto de disposición de reparto de agua potable con camiones aljibe en Puerto Vara nos da para 600 familias. Esa es la plata que tenemos año a año para poder disponer de agua potable.
y se le va sumando presión, se le va sumando presión y se le sigue sumando presión. Por lo tanto, entramos en un conflicto. ¿Cómo el Estado administra la escasez hídrica? A través de los proyectos de agua potable rural. Son soluciones locales de suministro. Sin embargo, por ejemplo, en un sector rural de la comuna, Colonia Tres Puentes, después de 10 años logramos que se inicie la construcción del Comité de Agua Potable Rural Colonia Tres Puentes, que está dimensionado para la comunidad local de 200 viviendas. Sin embargo, ya el conjunto de parcelaciones aledañas es de cerca de 400, y la gran mayoría está solicitando ingresar al agua potable rural. Entonces, ¿cómo se está viviendo esto en el día a día? Es desde un conflicto que está invisibilizado. O sea, hoy en día tenemos proyectos inmobiliarios rurales cercanos o insertos en áreas protegidas, en parques nacionales, con comunidades indígenas que están en oposición. Y así suma y sigue. Por lo tanto, es una realidad bastante compleja. Nosotros como municipalidad estamos abordando esto a través de diversas estrategias. Primero, actualizando el plan regulador comunal, el cual esperamos ya terminar con el proceso el primer trimestre del 2023. En segundo lugar, a través de una estrategia comunal de vivienda, que está orientada a los sectores más vulnerables, de clase baja, de clase media, para poder optar a soluciones habitacionales. Una estrategia de movilidad que permita desincentivar el uso del automóvil e incorporar formas o sistemas de transporte público para así enfrentar el crecimiento del parque automotriz. Sin embargo, todas esas estrategias requieren también que este fenómeno a lo menos disminuya, porque si no, no es factible administrarlo desde el quehacer o desde la realidad de los municipios. O sea, solo para poner un ejemplo, dentro de la Dirección de Obras Municipales yo cuento con dos fiscalizadores que tienen que fiscalizar 6.000 subdivisiones prediales al año, dispersas en un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados y de 1.600 kilómetros lineales de camino. Entonces, ahí hay una distorsión muy grande y creo que es sano para todos y para todas reconocer que lo que está pasando no está bien, que lo que está pasando no se está haciendo de buena manera y que está provocando un daño. Si bien, por supuesto que hay una necesidad de por medio, está tensionando a los territorios, por lo menos de la zona sur, que es la realidad que me ha tocado conocer. Nosotros le manifestamos esto directamente al ministro de Vivienda la semana pasada. Estamos articulados con la Dirección de Desarrollo Urbano y también con distintos municipios de la macrozona sur de Chile, para así poder enfrentar de manera conjunta esta problemática. Esperamos también poder elevar algunas propuestas. Muy invitada también la Escuela de Arquitectura, el Instituto de Estudios Urbanos también, a que podamos pensar en conjunto eso, porque pucha que se necesita acá desde el sur. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Kai, por su participación y por su sabiduría en este tema. A los alumnos también, gracias por venir y nos veremos pronto.